El escudo nacional de El Salvador. Un viaje a través de su historia y simbolismo. ¿Alguna vez te has preguntado si el escudo de El Salvador es solo un dibujo bonito? ¿O si cada uno de sus símbolos guarda un secreto sobre nuestra verdadera historia? Quédate hasta el final para que descubras los orígenes, significados ocultos y datos que pocos conocen sobre el escudo patrio, el emblema que encapsula el alma de la nación. Por favor, le das un me gusta a esta nueva aventura histórica. La firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala significó el fin del dominio español en la región. Sin embargo, no se estableció de inmediato una nueva nación ni un gobierno propio. El futuro de Centroamérica era incierto. Poco después, en 1822, el emperador mexicano Agustín de Iturbide anexó la región a su imperio. Esta anexión fue rechazada por muchos líderes centroamericanos y representó un nuevo periodo de lucha. La verdadera liberación no llegó hasta 1823, cuando el imperio mexicano colapsó y Centroamérica finalmente se vio libre de cualquier potencia extranjera. Fue precisamente en 1823 cuando los líderes de la región pudieron sentarse a construir una nueva república. La creación del escudo de armas y la bandera, el 21 de agosto de 1823, fue una necesidad y un acto fundamental para reemplazar los símbolos coloniales de España y los del efímero Imperio Mexicano. Declarar la soberanía de las recién formadas Provincias Unidas del Centro de América. Unificar a los 5 estados bajo un ideal y un símbolo común. En esencia, no hubo un escudo en 1821 porque en ese año aún no existía la entidad política que el escudo representaría. La independencia de 1821 fue principalmente una liberación de la élite criolla del control español. Los símbolos del escudo, como el gorro frigio, representaban la promesa de libertad, pero la liberación de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizas de la exclusión social y económica fue un proceso mucho más largo y difícil. El escudo, con su lema de libertad, era un símbolo aspiracional para toda la nación, aunque la igualdad para todas las clases sociales tardaría décadas en materializarse. El escudo de armas de El Salvador es más que un simple emblema oficial. Es un mapa visual de la identidad y la historia de la nación, con símbolos que conectan su pasado prehispánico con los ideales de libertad de la época republicana. Este documental explora el origen y la evolución de este símbolo, revelando datos interesantes y curiosidades que a menudo pasan desapercibidas. La mayoría de los escudos nacionales reemplazaron los emblemas coloniales para forjar una nueva identidad. El de El Salvador fue diseñado con una profunda conexión a la historia regional. Por ejemplo, los 5 volcanes en la base del triángulo no son aleatorios. Simbolizan las 5 naciones que integraron la Federación Centroamericana. Una de las mayores curiosidades es que estos volcanes son a menudo representados con el volcán de Izalco en erupción, un guiño a su fama como el faro del Pacífico, por la actividad volcánica que guiaba a los navegantes. El primer escudo que El Salvador utilizó fue el de la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América en 1823. Sin embargo, la disolución de la Federación llevó a varias modificaciones. Un dato curioso es que en 1865 el presidente Francisco Dueñas decretó un escudo con un solo volcán y 9 estrellas que representaban los departamentos de la época, un diseño que se usó hasta el regreso a los símbolos de la Federación en 1912. Uno de los elementos más intrigantes del escudo es el gorro frigio, un gorro rojo cónico. Aunque la cultura popular se asocia con la Revolución Francesa, su origen es mucho más antiguo y misterioso. Los romanos entregaban un gorro similar a los esclavos que eran liberados, lo que lo convirtió en un símbolo de la manumisión. Esta tradición es la razón por la que el gorro frigio se convirtió en un ícono universal de la libertad y se incluyó en el escudo para representar la independencia de El Salvador.
El diseño actual del escudo fue elegido en un concurso en 1912 ganado por el calígrafo Rafael Barraza Rodríguez. Su profesión es un detalle fascinante. La palabra calígrafo viene del griego y significa el que escribe de forma bella. El diseño de Barraza Rodríguez incluía dos elementos que no estaban en los decretos iniciales. Las 5 banderas detrás del triángulo y las ramas de laurel, estas adiciones fueron tan estéticamente agradables que fueron aceptadas y, posteriormente, oficializadas en un decreto de 1916, convirtiéndolas en parte integral del escudo. El laurel, con sus 14 gajos, simboliza los 14 departamentos del país, un dato fácil de memorizar. El triángulo equilátero en el centro del escudo es otro punto de interés. Oficialmente representa los 3 poderes del Estado, pero su forma y el hecho de que se le conozca como el ojo que todo lo ve en ciertos círculos ha generado debates sobre una posible influencia masónica. Aunque no hay confirmación oficial, muchos historiadores sugieren que el uso de estos símbolos, al igual que en otros escudos de la época, refleja la influencia de los ideales de la Ilustración que eran compartidos tanto por los movimientos independentistas como por la masonería. Los escudos nacionales de las Américas tienen un origen fascinante, una historia que va mucho más allá de las proclamaciones de independencia. Para entender su verdadero propósito, debemos mirar al pasado, a los símbolos prehispánicos que habitaron el continente mucho antes de la llegada de los europeos. Antes de la conquista, las culturas nativas de Mesoamérica, incluyendo la región de lo que hoy es El Salvador, ya tenían un complejo sistema de símbolos que definían su identidad, cosmología y historia. Estos emblemas no eran solo decorativos, eran una forma de lenguaje visual que transmitía conocimientos sobre la naturaleza, la religión y el poder. Por ejemplo, en el arte y las artesanías se veían representaciones de animales sagrados como jaguares y serpientes, que simbolizaban la fuerza, la fertilidad o el inframundo. Cuando las nuevas repúblicas se formaron, se enfrentaron a un desafío: cómo reemplazar los emblemas coloniales, como las cruces y los leones de España, con algo que representara su propia identidad. A diferencia de lo que se podría pensar, la mayoría de los primeros escudos republicanos no tomaron sus símbolos directamente de las culturas prehispánicas, sino que se inspiraron en los ideales de la Ilustración y las revoluciones europeas. Por eso vemos elementos como el gorro frigio y los laureles, que son símbolos grecorromanos, en lugar de los emblemas indígenas. Sin embargo, en el caso de El Salvador, existe un puente simbólico que conecta su escudo con el pasado. Las lanzas en las que se sostienen los pabellones nacionales del escudo actual son un homenaje a los guerreros indígenas, reconociendo el legado de la resistencia nativa contra la conquista. En este sentido, el escudo cuenta una historia de 2 partes, una de la herencia europea y otra de la fuerza y el espíritu del pueblo indígena. El escudo de El Salvador, como el de muchas otras naciones, es un documento histórico codificado. Cada uno de sus elementos es una pieza de un rompecabezas que, cuando se arma, narra la historia del país. Por ejemplo, los 5 volcanes no son solo un rasgo geográfico, son un recordatorio de que El Salvador no nació solo, sino como parte de un sueño de unión regional. Los escudos patrios, por lo tanto, son mucho más que simples dibujos. Son la culminación de siglos de historia, de la mezcla de culturas y de los ideales de libertad que inspiraron a las nuevas repúblicas a crear su propia identidad visual. El primer escudo que El Salvador utilizó es un tema fascinante porque no es solo la historia de un símbolo, sino el nacimiento de un ideal. El Salvador, como parte de la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, adoptó el escudo federal, un emblema creado el 21 de agosto de 1823, que buscaba representar la unión de las 5 nuevas repúblicas. El escudo federal no fue diseñado pensando solo en El Salvador, sino en la idea de que la región era una sola nación. Los elementos de su diseño eran un reflejo directo de esta visión. Los 5 volcanes, por ejemplo, representaban a los 5 estados fundadores de la federación:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su inclusión en el escudo era un recordatorio visual de que, a pesar de las divisiones políticas, los estados compartían una misma geografía y un mismo destino. Los dos mares simbolizaban los océanos Pacífico y Atlántico, destacando la posición estratégica de la Federación. Aunque el decreto que creó el escudo fue emitido por la Asamblea Constituyente, los historiadores sugieren que la mente detrás del diseño fue el ilustre intelectual hondureño José del Valle. Conocido por su vasto conocimiento de la simbología clásica y republicana, Valle fue un influyente miembro de la Asamblea que se encargó de conceptualizar el escudo. Él fue quien propuso el uso de elementos como el triángulo y el gorro frigio para transmitir los ideales de la Ilustración y la libertad, alejándose de los símbolos monárquicos de la colonia. La creación de este escudo fue un acto de soberanía. El decreto de 1823 no se limitó a describir el diseño, sino que también ordenó que el nuevo escudo reemplazara de inmediato todas las armas reales de España en las oficinas, documentos y sellos públicos. Era una declaración inequívoca de que el poder ya no residía en la corona española, sino en el nuevo gobierno republicano. El escudo de El Salvador es un testigo silencioso de la compleja historia política de la nación. A lo largo del siglo XIX, su diseño no fue estático. Cambió varias veces, reflejando cada intento de unión y cada declaración de soberanía. Tras el colapso de la Primera Federación, los líderes de El Salvador, Honduras y Nicaragua intentaron revivir el ideal de unión con una nueva entidad llamada la Representación Nacional de Centroamérica. El escudo de este breve periodo fue un reflejo directo de sus ambiciones limitadas. A diferencia del escudo original de 1823 con 5 volcanes, este nuevo emblema mostraba solo 3 volcanes en su base. Esta reducción no fue casualidad. Los 3 volcanes simbolizaban explícitamente a las 3 naciones que conformaban la Confederación en ese momento. Al excluir a Guatemala y Costa Rica, el escudo era un registro visual de las nuevas alianzas políticas de la época. La disolución de la Confederación anterior llevó a El Salvador a declararse una república plenamente soberana. El presidente Francisco Dueñas ordenó la creación de un escudo que rompiera con el pasado federal y celebrara la nueva identidad nacional. El nuevo escudo abandonó los 5 volcanes y los sustituyó por uno solo, a menudo representado en erupción. Este cambio simbolizó la singularidad y el poder de El Salvador como una nación independiente. Muchos historiadores creen que el volcán solitario representaba el icónico volcán de Izalco, conocido en ese entonces como el Faro del Pacífico, por su actividad constante, un símbolo perfecto de la energía y la identidad del país. Además, el escudo incorporó 9 estrellas, una por cada uno de los departamentos que existían en ese momento, una forma de anclar el emblema en la geografía administrativa del país. Hacia finales del siglo XIX, hubo un último intento ambicioso de revivir la Federación, conocido como la República Mayor de Centroamérica, que incluía a El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los líderes de este pacto decidieron revertir al diseño original con los 5 volcanes, un poderoso gesto para reafirmar el sueño de una Centroamérica unida. Sin embargo, esta unión fue extraordinariamente corta. Un golpe de Estado en El Salvador, liderado por el general Tomás Regalado en 1898, disolvió el pacto de forma inmediata. El país volvió a usar su escudo de 1865 hasta que el diseño actual, que también retoma el simbolismo de los 5 volcanes, fue adoptado en 1912. El escudo de armas que El Salvador ostenta con orgullo es una obra de arte y un documento histórico, mucho más que un simple emblema oficial. Su diseño final en 1912 no fue un simple acto administrativo, sino una restauración de los ideales de la Federación Centroamericana con elementos que celebran la soberanía nacional. El diseño actual del escudo fue el resultado de un concurso nacional convocado por el Ministerio de Guerra y Marina en 1912. El ganador, entre 30 participantes, fue el talentoso calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez.
La palabra calígrafo viene del griego que significa el que escribe de forma bella, y esta maestría se refleja en la elegancia de su creación. Pero hay un dato curioso que casi nadie conoce. El decreto original de 1912 no incluía todos los elementos que vemos hoy. Las 5 banderas y las ramas de laurel fueron adiciones artísticas de Barraza Rodríguez. Su diseño fue tan poderoso y acertado que, aunque no estaban en la ley, el público las adoptó de inmediato. El gobierno, al ver su popularidad, tuvo que emitir un nuevo decreto en 1916 para oficializar estos elementos. Esto demuestra cómo el arte y la visión de un solo individuo influyeron en un símbolo nacional. Cada elemento del escudo es una pieza de un rompecabezas histórico y filosófico. El triángulo equilátero. Oficialmente, sus 3 ángulos representan la división de poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, la base de cualquier república moderna. Históricamente, el triángulo es un símbolo universal de equilibrio y armonía. Su uso es un claro eco de los ideales de la Ilustración, que también se ven reflejados en la simbología masónica, lo que ha generado debates sobre la posible influencia de esta sociedad secreta. Los 5 volcanes representan las 5 naciones centroamericanas, un recuerdo de la geografía compartida y del ideal de unión que El Salvador ha mantenido a lo largo de su historia. Su regreso al escudo en 1912 fue un gesto deliberado de reconciliación con el pasado y con la identidad centroamericana. El gorro frigio es uno de los símbolos más antiguos del escudo. Su origen se remonta a la antigua Frigia, actual Turquía, pero fue en la antigua Roma donde se convirtió en un símbolo de la libertad al ser entregado a los esclavos emancipados. Este gorro fue adoptado por los revolucionarios franceses y su presencia en el escudo salvadoreño es una declaración directa de la libertad conquistada. A menudo se le representa con rayos de luz que emanan de él, simbolizando la nueva era de ilustración y libertad que amanecía sobre la República. Las ramas de laurel. En la antigua Grecia y Roma, las coronas de laurel eran un símbolo de victoria, honor y gloria. En el escudo salvadoreño, las ramas representan el triunfo del pueblo en la lucha por la independencia. Los 14 gajos enlazan este símbolo de victoria directamente con la geografía de la nación, representando cada uno de los 14 departamentos. Las leyendas. Las 3 leyendas resumen la esencia de la nación. Dios, unión, libertad es el lema fundamental que actúa como la base filosófica del Estado. Las inscripciones República de El Salvador en la América Central y 15 de septiembre de 1821 afirman su soberanía, su nombre oficial y la fecha de su nacimiento como nación. El escudo actual es una cápsula del tiempo que nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y los ideales que continuamos persiguiendo. El escudo de El Salvador no es solo un conjunto de símbolos. Es el alma de una nación grabada en metal y color. Sus volcanes no son solo montañas, son los pilares ardientes de nuestra historia, forjados por la sangre y el sacrificio de aquellos que lucharon por una patria libre. Las ramas de laurel no son solo un adorno, son la corona de la victoria que nos recuerda el costo inmenso de la independencia. Cada trazo y cada color proclaman al mundo que somos un pueblo digno, un pueblo que ha conquistado su soberanía. En el corazón de este emblema resplandece el gorro de la libertad, un eco del juramento de nuestros antepasados. Ese gorro frigio nos exige más que un simple respeto pasivo. Nos llama a ser guardianes activos de ese derecho sagrado. Hemos heredado la libertad, pero la verdadera pregunta no es si la poseemos, sino si la honramos. Con toda la gloria de nuestra historia y el peso de esa promesa en nuestros hombros, ¿somos dignos de la libertad que heredamos? Para ser dignos de esa libertad, no basta con conocer la historia. Debemos vivirla. Se trata de participar en la vida cívica, proteger los derechos de los demás, defender la justicia y la verdad. El escudo, con su gorro frigio y su lema,
Nos recuerda que la libertad es un tesoro que debemos cuidar y una promesa que debemos cumplir. Te invito a seguir participando en esta conversación. Trae tus propias preguntas, comparte tus opiniones y descubre, junto a otros, el significado que la historia tiene para ti. Únete a la comunidad de quienes no solo leen el pasado, sino que lo viven.